Buenos días, Egunon. Gracias a todos por venir y a todas por venir a esta rueda de prensa. Presentamos hoy las movilizaciones que el día 11 de febrero realizaremos de forma conjunta las dos organizaciones, UGT y Comisiones Obreras, para reclamar la subida del SMI y derogar las reformas laborales y las pensiones. Nos movilizaremos en todo el país para reclamar un nuevo marco laboral para salir de esta crisis y cambiar el modelo productivo. Es ahora cuando necesitamos definir una agenda social suficiente y ambiciosa. Es ahora cuando necesitamos poner en marcha políticas a favor de la mayoría social trabajadora. En estos momentos, en los cuales, aunque de forma muy tímida, ya se vislumbra la salida de la crisis, nos estamos encontrando con posiciones de Gobierno que, amparadas en inexistentes condicionamientos europeos o bloqueos de las patronales, impiden avances en ámbitos esenciales e imprescindibles para la igualdad social y la distribución de la riqueza. Avances sin los cuales la salida de la crisis se efectuará, como en crisis anteriores, sobre la espalda de la clase trabajadora, algo que no nos podemos permitir. Por eso nos vamos a movilizar bajo el lema «Ahora sí toca», porque toca ampliar derechos y garantías, toca defender a la gente trabajadora y toca abrir ese camino. Desde aquí, desde este contexto, Jesús Santos, secretario general de la UGT, y Checho Rodríguez, secretario general de Comisiones Obreras, abordarán las razones para esta movilización y Marisol Vicente, secretaria de UGT, los detalles de la movilización. Por mi parte, nada más, gracias, y le doy la palabra a Jesús Santos. Nos cambiamos de sitio, Jesús. Bueno, buenos días y agradecer la presencia de todos vosotros aquí. Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que la jornada de movilización convocada para el próximo 11 de junio, de 11 de febrero por UGT y Comisiones, no es un capricho ni responde al afán de protagonismo de nuestros dos sindicatos. Estamos reclamando al Gobierno que cumpla los compromisos contraídos con los trabajadores y con las trabajadoras de este país. No es que dudemos de su voluntad, es que los poderes económicos están presionando a todos los niveles para impedir que el Gobierno cumpla su programa. Y esas presiones que tratan de torpedear con la excusa de la pandemia la recuperación de derechos que nos arrebataron con la excusa de la crisis anterior, son los que nos obligan a salir a la calle. Nos movilizamos para exigir la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de las reformas laborales y la derogación de la reforma de pensiones de 2013. Nos movilizamos para que se lleven a cabo las reformas sociales anunciadas por este Gobierno para impulsar una reconstrucción del país justa, que no deje a nadie por el camino. Y nuestra primera exigencia es que suba el salario mínimo interprofesional como paso necesario para lograr el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio durante esta legislatura, que es un compromiso de este Gobierno. Frente a quienes dicen que no es el momento de subir el salario mínimo porque complicaría la situación de sectores azotados por la crisis provocada por la pandemia, hay que responder que el salario mínimo no se aplica a sectores que están en crisis, sino por el contrario a buena parte de los servicios que están siendo esenciales en esta crisis sanitaria. Personas cuidadoras, de limpieza y otros trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres. Se trata de trabajadoras y trabajadores que están arriesgando su salud y que, en muchos casos, necesitan de esa renta para sobrevivir. La gran mayoría de los países han revalorizado el salario mínimo, por lo que no vemos razones para que no lo haga España, que es uno de los países europeos que mayor pérdida de masa salarial ha tenido durante la pandemia, con una caída del 12,7% según los datos de la OIT. La revalorización favorecerá el consumo, la demanda interna y el crecimiento económico en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Nuestra segunda exigencia es la derogación de las reformas laborales. No me voy a extender en los efectos que ha tenido, especialmente la del 12,
de destrucción de empleo, devaluación salarial, deterioro de las condiciones laborales y extensión de la pobreza. Es también un compromiso del programa del Gobierno y se ha abierto cauces de negociación para modificar sus aspectos más lesivos. Como primer paso, hay que recuperar de forma inmediata el equilibrio en las relaciones laborales, restaurar la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa, regular las subcontratas, recuperar la ultraactividad de los convenios, perseguir el fraude en la contratación y causalizar los despidos colectivos. Sin esas correcciones, es imposible impulsar el nuevo modelo productivo que necesita nuestro país, sobre las bases de empleos estables, de calidad y con derechos. El tercer motivo de esta movilización es exigir la derogación de la reforma de las pensiones del 13, que, como la reforma laboral del 12, la impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, rompiendo todos los consensos políticos y sociales. Es necesario negociar a partir del acuerdo de pensiones del 11, con prioridades muy claras para comisiones y UGT, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y mejorar los ingresos del sistema de la Seguridad Social, dejando de pagar gastos que no le corresponden. Y el Gobierno debe llevar todas las propuestas a la mesa del diálogo social que se ocupa del Pacto de Toledo. Todo lo demás son globos sonda que lo único que hacen es perturbar el buen mantenimiento en este marco de diálogo. En este sentido, les puedo adelantar que la UGT no aceptará ningún recorte en las pensiones, que rechazamos ampliar el cómputo de años de 25 a 35 para calcular la pensión y que nos oponemos a alargar la edad de jubilación y a penalizar las jubilaciones anticipadas de las personas que se han visto obligadas a abandonar prematuramente el mercado laboral. Creemos que estos tres motivos, que son a la vez reivindicaciones sindicales y exigencias de cumplimiento de sus compromisos al Gobierno, justifican sobradamente que salgamos a la calle el día 11 y todas las veces que sea necesario. Yo, de paso, me parece que Chechu interviene. No, sí, ya está. Tampoco. Buenos días. Como decían mis compañeros que me han precedido la palabra, bueno, primero, sumarme el agradecimiento por vuestra participación en la rueda de prensa. Segundo, como decían mis compañeros, la movilización del día 11 no es un capricho. La movilización del día 11 tiene un sentido, y es que tenemos que obligar al Gobierno de España a recuperar una agenda social pensando en la normalidad que viene, y esa es una de las claves del momento actual. La pandemia nos ha colocado a todos en un contexto incierto en lo económico y en lo social. Por eso mismo necesitamos reestructurar y cambiar algunas cuestiones que lastran una salida justa e integradora de esta crisis. Tenemos que recuperar una agenda social, como decía al principio, pensando en la normalidad que viene, y esa es una de las claves del momento actual y de las necesidades que los trabajadores y las trabajadoras, que la sociedad española y navarra en general tenemos. La reforma laboral, el debate sobre la subida o no del salario mínimo interprofesional y la reforma de las pensiones son tres pilares para fortalecer derechos y construir un futuro más justo para la clase trabajadora. En este momento de fuerte polarización política, en el que el liberalismo más insolidario está planteando otra vez impulso contra las mayorías sociales y a favor de las élites, Comisiones Obreras no va a dejarse doblegar y por eso lo dejamos claro. No podemos renunciar a cuestiones que son básicas como la subida del salario mínimo interprofesional y derogar lo peor de las reformas, de la reforma laboral, como decía Jesús, del 2012 fundamentalmente, y la de las pensiones del 2013. El futuro no pasa por la devaluación salarial y el recorte en derechos. Al contrario, necesitamos más estado del bienestar, mejores salarios y una legislación que evite la alta precariedad de nuestro mercado laboral. Hemos podido encarar esta crisis de forma más útil para la gente trabajadora porque fuimos capaces de usar la figura de los ERTE y extenderlo hasta donde se necesite.
Sin esa red de protección pública y si hubiéramos aplicado las tesis clásicas de la derecha, el paro y la pobreza se habrían multiplicado. Y ahora el riesgo de los recortes sigue estando sobre la mesa, porque una vez que terminen los efectos de los ERTE, necesitamos una normativa garantista que evite el despido, los ajustes salariales y la precariedad, y la necesitamos ya. El Gobierno de España tiene que tener claro que la reforma laboral provocó una alta rotación laboral, mayor temporalidad y mayores costes de precariedad, cotas de precariedad. Además, devaluó el poder de la negociación colectiva y se usó para desregular el mercado de trabajo. En Navarra, por ejemplo, los efectos de esta reforma se ven claramente. Justo antes de la pandemia, el 40% de los contratos que se firmaban eran para 7 días o menos. La normativa laboral debe facilitar los mecanismos que prioricen la contratación laboral indefinida. En esta agenda social, la subida del salario mínimo interprofesional es fundamental, porque uno de los principales problemas que empeoraron con la anterior crisis y la lógica de los recortes fue la extensión de la figura de los trabajadores pobres y personas que, a pesar de tener un empleo, no podían escapar de la pobreza. En Navarra hay más de 10.000 personas que cobran menos de 1.000 euros. Subir el salario mínimo interprofesional afectará de lleno a la calidad de vida de esos trabajadores, presionará al alza el resto de salarios bajos y contribuirá a reducir la brecha de género, porque son mayoría las mujeres que cobran bajos salarios. Por eso urge subir el salario mínimo interprofesional. De hecho, los países de la Unión Europea que tienen establecidos salarios mínimos han aprobado su incremento. Por ejemplo, Alemania lo sube un 2,7%, Portugal un 4,6% y Francia un 1%. Es evidente que el aumento del salario mínimo interprofesional es absolutamente necesario porque afecta a los trabajadores que están en peores condiciones, más aún con la crisis pandémica que padecemos. España no puede ser la excepción. No hay ninguna justificación para no aumentarlo. Las pensiones, como ya decía mi compañero Jesús, a su vez necesitan ser revalorizadas y aseguradas, y para ello es vital derogar la reforma de las pensiones del 2013. Por los riesgos sociales que entraña esta pandemia y por la tentación liberal de bajar las pensiones y fomentar así el ámbito de lo privado, nuevamente el debate sobre su revalorización adquiere relevancia política. En comisiones lo tenemos claro, las pensiones tienen que actualizarse y revalorizarse año a año. Las pensiones han jugado un papel fundamental en nuestra sociedad. En primer lugar, porque es el reflejo de una carrera de cotización que la gente trabajadora ha ido aportando mes a mes. En segundo lugar, porque en momentos socialmente delicados han sido un sostén para muchas familias. El sistema público de pensiones es posible ahora y en las próximas generaciones. Hay medidas y propuestas que se pueden tomar para hacerlo viable. Por todo esto, Comisiones Obreras se va a movilizar junto con UGT para reclamar que se desbloqueen de una vez estos 3 temas que hemos expuesto. En plena pandemia, en plena polémica sobre si pagar menos impuestos es lícito, creemos necesario que el Gobierno central apueste sin duda por una salida de la crisis que contemple el aumento del salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma laboral y el refuerzo de las pensiones, y solo así lograremos reforzar el colchón social necesario para que en esta crisis nadie se quede atrás. Porque los pilares del estado del bienestar han sido los fundamentales para afrontar con garantías y sin dejar a nadie atrás esta dura pandemia. Sin una sanidad pública de calidad, sin una enseñanza capaz de adaptarse a la situación y sin una red de protección social a la dependencia, está claro que los poderes públicos no pueden dar respuesta a una crisis de esta naturaleza. La propia vacuna y su distribución demuestran que solo lo público es capaz de generar equidad. Los impuestos, la fiscalidad progresiva y la normativa laboral que protege a trabajadoras y trabajadores sirve para reforzar todas las cosas que han sido indispensables en esta pandemia. Por último, los ERTE han demostrado su eficacia frente a la destrucción de empleo. La efectividad de esta medida es obvia y nace del diálogo y la ambición social, y por eso exigimos al Gobierno de España
que negocie en el ámbito del diálogo social los cambios que proponemos. Si no, seguiremos con las movilizaciones y la protesta. Muchas gracias. Le doy la palabra a Marisol Vicente. Bueno, buenos días y yo pues también me sumo a daros las gracias como mis compañeros por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Tomando el eslogan de ahora sí toca, lo que está claro es que ahora sí toca también respetar las medidas de seguridad. Y para asegurarnos que se cumplan estas medidas en la concentración, hemos dispuesto que las delegadas y los delegados que asistan a ella se colocarán en filas respetando la distancia de seguridad tanto a lo largo como a lo ancho. La concentración se llevará a cabo, como ya han dicho mis compañeros, el día 11 a las 12 del mediodía y será en la delegación de Gobierno, pero en Carlos III, hacia la Plaza de la Libertad. La concentración estará presidida por una pancarta que estará encabezada por los dos secretarios generales y en los que daremos lectura a un comunicado tanto en euskera como en castellano, en el que, como ya han transmitido mis compañeros, queremos dejar un mensaje claro. En estos momentos todos sabemos que el control de la pandemia es lo primordial, pero en cuanto la pandemia lo permita, pedimos que se pongan en marcha las herramientas para la recuperación económica. Pero una recuperación económica que no puede ser cualquier recuperación económica. No nos vale ninguna recuperación económica que no vaya acompañada de la recuperación de todos los derechos que perdimos en la anterior crisis. No podemos volver a caer, o el Gobierno no puede volver a caer en las políticas de austeridad y de recortes que se llevaron a cabo en las demás crisis. Por eso, nuestra concentración del día 12, como ya han dicho las personas que me han precedido, será la primera movilización que haremos si el Gobierno no cumple con su programa establecido, en el que había unos compromisos que parece que en estos momentos no se están reflejando en el día a día de la política que se está llevando a cabo.